Sí, podemos ver. Ok, pues muy buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecerle al Colegio de Médicos del Perú para esta invitación a este tercer congreso, ¿sí? Pues en el cual vamos a iniciar con esta plática de medicina de práctica avanzada en reanimación cardiovascular. Pues ya, sin más preámbulo, ya nos habían presentado curricularmente. Realmente es un gusto participar desde el país de México para pues el país hermano de Perú, en cual pues varias veces hemos estado participando, hemos estado apoyando y hemos estado intercambiando conocimientos y experiencias. Espero que esta plática cumpla las expectativas de todos los asistentes a este Congreso Internacional y pues iniciamos con lo que es esta plática de reanimación cardiovascular avanzada, ¿no? Cuando hablamos de reanimación cardiovascular avanzada, realmente muchas de las veces pensamos en la cuestión o lo enfocamos o tenemos la visión de los algoritmos de la reanimación. Nos vamos a cambiar un poquito este enfoque en cómo lo vamos a ir viendo y por eso le di este nombre que considero muy importante de medicina de práctica avanzada. ¿Qué hacemos como equipo de reanimación? ¿Qué hacemos como equipo de respuesta rápida? ¿Sí? Ante un evento, ¿sí? De cardiovascular que se esté presentando, ya sea un área de urgencia, sea un área de terapia intensiva, en un área de hospitalización, en donde podamos tener o podamos enfrentarnos a este tipo de pacientes. ¿Cómo lo vamos a abordar con ese equipo de reanimación? ¿Sí? ¿Cómo vamos a abordar a través de este sistema de atención, ese sistema de respuesta? Que cuando hablamos del sistema de atención, pues hablamos que es un sistema de un grupo de componentes, ¿sí? Que interactúan entre sí. Y para llevar a cabo, pues, esta plática, en caso de que, disculpen la interrupción, en caso de que me dejen de escuchar, con mucho gusto, nos pueden por ahí hacer la observación, que vean que, pues, un servidor sigue comunicándose con ustedes y no tengan esa, ese audio, pues también con mucho gusto pueden tener eso. Ok, para llevar a cabo pues esta plática, pues hago una declaración de no conflicto de intereses en cuanto a lo que vayamos platicando durante esto. Cuando hablamos de esta parte, no sé si estoy teniendo algún problema de... Así es, sí, sí lo escuchamos. Ok, una disculpa que a mí me aparece acá en mi pantalla que está fallando el audio. Ok, bueno, cuando estamos hablando en cuanto a la reanimación cardiopulmonar o conocido hoy en día como el soporte vital cardiovascular avanzado de vida, sí, como lo manejan pues muchas instituciones, asociaciones, colegios, pues ahí a través de este conocimiento se lleva a través de estos y a través de lo que es el LILCOR, sí, que es la Liga Internacional o el Comité Internacional, sí, de Resucitación, y a través de las asociaciones en sus diferentes países, pues llevamos estos protocolos, estos procedimientos, estas técnicas, estos algoritmos y estas actualizaciones como tal para que nuestros profesionales de la salud vayan conociendo, ¿sí? Cómo se va llevando a cabo todo este proceso, ¿no? Y pues para llevar a cabo esta plática también pues me di realmente a la tarea de dónde surge o cómo va surgiendo este proceso de la reanimación cardiopulmonar a través de los años, ¿no? ¿Qué va sucediendo con este proceso? ¿Qué va pasando a través de él? Bueno, a través de la historia nos habla de, pues, de una creación del hombre sobre vida y así va evolucionando, como la evolución o la valoración a través de la respiración, lo que íbamos conociendo antiguamente, pues no se conocía como la valoración de la vía aérea, como a través de, pues de, conocido como un soplo de vida o valoración de un movimiento torácico, como lo pudiéramos ver en esos tiempos, a través de una inspiración, exhalación, a través de cómo una circulación o cómo conocíamos o pensábamos que se da una circulación perfusión a través de una posición anatómica que nos habla a través de los años o a través del tiempo de los 500 al 1800
Y así, cómo van transcurriendo en estos tiempos donde en el 3500 a 1700 aproximadamente se da como que un proceso más avanzado, por lo que se va conociendo hoy en día, lo que es la reanimación, ¿no? Como en estos tiempos, uno de los más conocidos dentro de la historia de esto es el doctor Charles Kay, que pues él aplica lo que es la resucitación eléctrica, pues a través de un generador electrostático, ¿sí? Y con un condensador de botella de Leyden, que se le conocía de esa forma, y vemos y empezamos a ver una respuesta o lo que se describe como la muerte espontánea o se le describe como una recuperación de la muerte aparente, ¿no? Y así a través de 1750 vamos conociendo por el Colegio de París la respiración o la reanimación boca a boca o en las personas, ¿sí? Que sufren un ahogamiento, ¿sí? Donde se empieza a dar esta práctica, ¿sí? En este tipo de personas o víctimas, conocido de esta forma, dentro de los protocolos en estos tiempos, en estos libros. De ahí en 1768, pues también se sigue dando la resucitación eléctrica a través de una práctica que se va llevando a cabo, se va teniendo respuesta de cómo va surgiendo esta práctica. Y en el 1871 empieza a tener un avance más pronunciado, ¿sí? Con John Howard, que se da el primer registro de la compresión externa del tórax, ¿sí? Y al mismo tiempo que John Howard, el doctor Friedrich Mach informa el primer uso de las compresiones de pecho en personas o seres humanos, ¿sí? Ya en 1904, el doctor George Washington, ¿sí? Él hace un reporte del primer éxito de la reanimación de un paciente con compresiones externas en el pecho. Aquí ya empezamos a tener evidencia científica realmente de lo que empieza a suceder con la reanimación cardiopulmonar. Pero de ahí surge en 1950 Peter Seyfried y Elan, del cual creo que todos hemos escuchado la gran historia de cómo surgen los maniquíes que conocemos hoy en día. Lo que hace Peter Seyfried en estos tiempos es hacer una investigación sobre la apertura o cómo aperturamos o cómo empezamos a conocer lo que es el manejo de la vía aérea, ¿sí? En la persona que no presenta una respuesta, o sea, en la persona inconsciente, y así va definiendo las maniobras que hoy conocemos como las maniobras manuales dentro de la reanimación, ¿no? Una de las maniobras, pues bueno, la maniobra de frente-mentón, y pues a través de este estudio, de esta investigación, con el apoyo de James Elan, pues que es un neumólogo americano, pues realmente empieza a diseñar también aparatos a través de estos estudios, de esta investigación, aparatos de ventilación artificial, ¿sí? En cual empiezan a empiezan a ver cómo se empieza a dar esta respuesta de la reanimación, del manejo de la ventilación en el paciente, así como el manejo de la vía aérea, ¿no? Y de ahí pues publican sus resultados en este mismo tiempo que vamos o que van haciendo esos estudios, sí, en la prestigiosa revista conocida como el Journal American Medical Association, que pues ahí se empieza a dar otra evidencia que hoy pues se conoce como la reanimación cardiopulmonar moderna, ¿no? Pues ellos ya describen específicamente lo que es la respiración boca a boca. O sea, a través así de los años, ya a partir de 1950 hasta los 90, de ahí empezamos a ver cómo se conoce esta parte de lo que es la reanimación conocida como el ABC de la vida, que lo conocemos así a nivel internacional, y empezamos a ver esta evolución a través de esta evidencia que se da con Peter Seyfried y es Ella, donde empezamos a ver de cómo a través de aperturamos una vía aérea con métodos manuales. Todavía no hablamos de métodos mecánicos, empezamos a buscar una respiración a través de mnemotecnias como el ver, oír y sentir, ¿sí? O ver, escuchar y sentir, el cómo vamos a controlar o valorar una circulación a través de una verificación de un pulso, ¿sí? Donde todavía no le tomamos la importancia a lo que vamos conociendo hoy en día y cómo va evolucionando esta técnica. De ahí en 1991, 2010 aproximadamente empieza a existir o se da más bien el primer algoritmo
de la cadena de vida, conocida de esta forma, donde pues nos habla de 4 eslabones, de que nos habla de un eslabón, de lo que es la alerta, el servicio de emergencia, la RCP de forma rápida, la desfibrilación precoz y todavía la RCP avanzada, pero en el cual todavía no se desloga, no se hace una ampliación de lo que son estas cadenas estos eslabones de vida en la cadena de sobrevida y cómo este proceso va avanzando a través de los años. También en este mismo tiempo, de 1991 al 2010, pues es donde conocemos el proceso, que yo creo que la mayoría de todos ustedes ya han escuchado hablar de este proceso y todavía que hoy en día se sigue hablando de este proceso, sobre todo en los pacientes de trauma, sí que es el ABCD de vida, donde nos habla o se da un enfoque a la RCP básica y la desfibrilación. Entonces aquí empezamos a hablar ya de este enfoque tan importante de lo que es la actuación del soporte básico de vida, pero todavía se empieza a hablar de la desfibrilación, pero todavía no se empieza a hablar de una desfibrilación de forma inmediata. Y en el 2010, 2005, más bien en el 2005 se empieza a conocer o se empieza a dar el lema, sobre todo a través de la Asociación Americana del Corazón, lo que es la AJA, sí, empieza a hablar del lema de comprimir fuerte y rápido, ¿no? Que se nos decía en este momento a través de esta cadena de supervivencia, ¿sí? Ya empiezan a hacer recomendaciones a cambiar las secuencias, ya empieza a haber un cambio, ya se empieza a dar una idea del cambio de la secuencia, una recomendación de la secuencia del ABC al CAB, que es lo que estamos conociendo hoy en día. Entonces aquí es donde se empieza a hacer los protocolos o se empieza a hacer las técnicas o los procedimientos sobre la valoración del pulso durante los 10 segundos de tiempo, que se le empieza a dar esta importancia al conocimiento ante la ausencia del pulso, la valoración de este, y se empieza a dar la importancia de las compresiones de forma inmediata y aperturar la vía aérea. Pero aquí todavía se nos habla de una compresión de fuerte y rápido a partir del 2005 hasta el 2010. Y en el 2010, exactamente a partir de esas fechas, en los manuales de los aspectos destacados, sí, en cuanto a la actualización de las guías SAHA, pues ya nos empiezan a decir comprimir más fuerte y comprimir más rápido. ¿Sí? Se empieza a hacer énfasis en esto, se empieza a hablar ya del CAB a través de todos estos algoritmos, ya empezamos a ver un algoritmo intrahospitalario, extrahospitalario, ¿sí? Ya se empieza a hablar o ya se empieza a hablar dentro de este proceso de atención, ¿sí? Del manejo de la capnografía dentro del evento, ¿sí? De la reanimación cardiopulmonar. Ya se empieza también a platicar o se empieza a enfocar dentro de este proceso, ¿sí? De la cadena de sobrevida, dentro del soporte vital avanzado, los cuidados posparo y la importancia de estos después de un síndrome posparo, ¿no? Se empieza a hablar también del manejo de los fármacos de forma adecuada, que se enfatizan la ventilación mecánica o la ventilación de forma inmediata y le dan el énfasis al manejo de las compresiones durante el proceso de la reanimación cardiopulmonar. ¿Sí? Entonces aquí se hablaba también del mismo personal que no tenía un entrenamiento adecuado, que no tenía un entrenamiento adecuado en cuanto a la ventilación, ¿sí? En cómo la manejaban, en cómo comprimían, ventilaban, y no se daba esto y se manejaba mucho lo que es la hiperventilación. Y no sé si hay alguien iba a comentar. Pero, ok, continuamos. De ahí sigue avanzando este proceso y empezamos a ver cómo este eslabón sigue creciendo, cómo esta cadena de sobrevida, más bien, perdón, sigue creciendo y vemos una cadena de supervivencia de AJA con 6 eslabones, en cual ya en estos 6 eslabones sí se reúne o se suma a una recuperación. Pero también de la misma manera ya empieza a cambiar la idea o ya empieza a tener otra visión. En el 2015 se empieza a hablar sobre comprimir fuerte, pero no tan fuerte, porque pues bueno, ya veíamos antes que se decían comprima más fuerte, comprima más rápido, pero aquí nos empiezan a decir compriman fuerte, pero no lo hagan tan fuerte.
comprime rápido, pero no tan rápido. Sí, es donde ya empezamos a hablar, ya se empieza a hablar sobre la intervención, o ya se le empieza a dar también el énfasis a la intervención de los equipos de respuesta rápida, lo cual todavía no se mencionaba dentro de los algoritmos anteriores. Aquí ya se empieza a ver una detección, ¿sí? Ya se empieza a hacer una activación más específica del reconocimiento, de la activación de los equipos de respuesta rápida, de la RCP o las compresiones de calidad, ¿sí? O de alta calidad de forma inmediata, una desfibrilación inmediata, ¿sí? En cuanto a los cuidados postparos de forma cardíaca y la recuperación de este paciente, ¿no? Pues aquí ya se nos habla, realmente se empieza a enfocar en esta cadena de sobrevida o en esta cadena de supervivencia, se empieza a enfocar en quiénes van a actuar. Y por eso hablamos de los equipos de intervención rápida dentro de este proceso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y se empieza a hablar específicamente entre cada eslabón cuáles son las intervenciones y las funciones de todo profesional de la salud dentro de cada uno de estos eslabones. ¿Cómo vamos a llevar estos eslabones a nuestra sociedad, a nuestra comunidad y cómo empezar a capacitar, ¿sí? A esa comunidad para que la persona que sufre un evento cardiovascular empiece a recibir esa atención de forma inmediata, ¿sí? Y todo iniciarlo desde un soporte vital básico para que cuando esta persona o esta víctima nos llega a un soporte cardiovascular avanzado, sea más efectiva esta atención. Entonces acá ya se empieza a hacer esta vigilancia todavía más específica. Ya en el 2020, aproximadamente 2017, 2020, ya nos empiezan a hablar de las compresiones, dos ventilaciones, sin interrumpir, ¿sí? Las compresiones para poder ventilar. ¿Sí? Entonces aquí se empieza a hacer ese énfasis de hacer o disminuir los tiempos de compresión para poder ventilar un paciente. ¿Sí? Se empieza a hacer el énfasis de darle la importancia, ¿sí? A la compresión de calidad o RCP de alta calidad ante una ventilación que le pudiéramos proporcionar a este paciente. Y de ahí empieza a cambiar este algoritmo a través de este tiempo, en el 2017, 2020, y empezamos a ver este proceso en estos cambios. De ahí empezamos a hablar de lo que son las fases de la reanimación, que de ahí conocemos tres fases, que es una de ellas la fase eléctrica, la fase mecánica y la fase metabólica, y se empieza a hablar de este proceso de las fases que se presentan en el paciente que pasa por un evento cardiovascular, ¿sí? Entonces aquí la recomendación cuando ya empezamos a hablar de estas fases eléctricas, fase mecánica y la fase metabólica, pues es siempre dentro de esto es siempre la desfibrilación de forma inmediata. Cuando hablamos de esta fase eléctrica, pues hablamos que es una fase en la cual la persona empieza a sufrir un evento cardiovascular, como sobre todo creo que el más estadísticamente que más se nos presenta es el infarto al miocardio a través de un dolor torácico, sí, empieza un proceso de 0 a 5 minutos. ¿Y qué pasa en este proceso, en esta fase eléctrica de 0 a 5 minutos? Sí, aquí realmente fisiológicamente lo que empieza a suceder en esta fase eléctrica es que empieza a haber una falla de la conducción eléctrica, ¿sí? Como lo conocemos, empezamos a tener un ritmo caótico, más bien la fisiología empieza a tener un ritmo caótico, conocido como la fibrilación ventricular, ¿sí? Y en esta fase caótica o en este proceso de la fase eléctrica 0,5 minutos, la recomendación es que si nosotros tenemos el evento presenciado, es dar una descarga de forma inmediata si tenemos el desfibrilador a la mano, ¿no? Dar compresiones también de forma inmediata. Si en este momento, si nosotros ya iniciamos, ¿sí? Si ya iniciamos en esta fase eléctrica, ya iniciamos en el momento, hicimos el reconocimiento del estado de conciencia de nuestra víctima, ya iniciamos la compresión y en este momento ya tenemos el desfibrilador a la mano o ya tenemos el DAE, en este momento lo iniciamos de forma inmediata. Y es como vamos a garantizar que el paciente o la víctima salga de esta fase, se recupere de esta fase a través de una desfibrilación inmediata. Aquí está reconocido, está evidenciado que el 95% de los paros cardiorrespiratorios, ¿sí?
se va a recuperar, ¿sí?, de esta fase a través de una desfibrilación inmediata. De ahí viene la fase mecánica, que es una fase de 6 a 10 minutos que se da en este proceso aproximado, donde cuando se habla de una fase mecánica es porque, pues bueno, ya pasamos por lógica y por tiempo, ya pasamos una fase eléctrica, este paciente ya presentó este ritmo caótico, ya presentó esta fisiología o esta fisiopatología de la alteración de la conducción eléctrica y entra a un daño de la célula miocárdica y esta sigue teniendo un daño ante este proceso que se está dando. Entonces, en esta fase se nos recomienda o cuál es la recomendación por este daño o este proceso que se está llevando durante esta fase, es que empezamos a ver o si ya tenemos un monitoreo de este paciente, si ya tenemos a través de un desfibrilador o ya tenemos un DAE conectado, empieza a haber un reconocimiento de una fibrilación ventricular muy fina o pues la podemos tener en algunas ocasiones, se ha reconocido en fibrilaciones ventriculares gruesas, pero aquí la posibilidad de supervivencia es que nosotros empecemos a comprimir, ¿sí? Aquí la posibilidad es comprimir primero al paciente, darle un proceso de compresión, de llevar esa circulación, perfusión cardio cerebral, ¿sí? Para poder nosotros garantizar a través de esta compresión de alta calidad, poder iniciar una desfibrilación. Y de ahí pues viene una fase metabólica que sería un proceso de aproximadamente 10 minutos en adelante, donde pues ya pasamos por todo este proceso de la fase eléctrica, fase mecánica, que normalmente, y lo podemos ver estandarizadamente, podríamos decir que la mayoría de nuestros pacientes o la mayoría de las víctimas que sufren un evento cardiovascular, ya los encontramos en su mayoría en esta fase metabólica, ¿no? Y pues aquí ya en esta fase metabólica, hablando fisiopatológicamente, pues ya hay un daño multisistémico, ya hay un daño cardiovascular, cerebral, y en esta la intervención es ya aplicar todo lo que es el soporte vital cardíaco avanzado de vida, donde pues hacemos el manejo básico y avanzado de vías aéreas, el uso de antiarrítmicos, vasopresores, lo que podamos usar, y así como tratar las causas reversibles como las H's y la T's dentro de este proceso. Entonces, estas son tres fases que se le empieza a dar énfasis a partir pues de este proceso de los eslabones del 2017-2020, actualmente son las fases eléctricas que se hablan hoy en día. Entonces, para poder llevar a cabo pues el manejo o como lo veíamos, la práctica avanzada, ¿sí? Conocer la práctica avanzada en la medicina actual, pues es ver cómo trabajan los equipos de código azul o los equipos de respuesta inmediata o como ustedes los conozcan en su país. Una disculpa, nosotros acá en el país de México lo conocemos como código azul. No sé si ustedes lo conocen como código de reanimación o código de paro. Bueno, aquí la importancia de la mención de esto es que sea la activación del proceso, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la activación de todo este equipo, ¿sí? Que va a responder ante una emergencia vascular, ¿sí? Lograr una reanimación básica en los primeros 3 a 4 minutos de tiempo que se está presentando el evento. ¿Esto para qué? Para disminuir la mortalidad a través de un proceso de calidad, mejorar la sobrevida de ese paciente, de esa víctima que está pasando por este evento, y lo mismo nos va a llevar a disminuir el grado del estrés de personal, ¿sí? Respondiendo de forma inmediata y llevar a cabo un proceso de trabajar en equipo de forma organizada. Entonces, de aquí empezamos con este proceso para llevar a cabo todos estos objetivos de los equipos de respuesta inmediata ante un evento cardiovascular, los equipos de código azul, como lo conocemos, ¿sí? Esto inicia a través de la activación de la primera persona que identifica o reconoce el evento o que sospecha, como lo vemos en los algoritmos, de un estado mental donde no tenemos respuesta o tenemos una respiración agonizante, ¿sí? Donde empezamos a ver esta presencia de que la persona está entrando a un proceso de paro cardiorrespiratorio y en el cual activamos este sistema de emergencia. Y de ahí pues viene el proceso tan importante que hoy se habla hoy en día, las compresiones de alta calidad.
Pero, ¿qué son las compresiones de alta calidad? ¿Qué nos dicen las compresiones de alta calidad? Nos habla de una compresión fuerte y rápido. Esta compresión fuerte y rápido, como ya lo mencionábamos anteriormente dentro de las cadenas de supervivencia, nos habla de hacer una compresión aproximadamente de 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros, que es lo que nos dice actualmente. Y realmente de aquí viene la importancia de poder hacer este entrenamiento, este adiestramiento, esta capacitación a través de maniquís recomendados en donde nosotros podemos hacer esa simulación clínica de hacer una compresión de alta calidad, fuerte y rápido de aproximadamente 5 centímetros, pero no más de 6 centímetros, ¿sí? No interrumpir las compresiones más de 10 segundos para proporcionar una ventilación, ¿sí? También dentro de este proceso, pues antes que pasaba, estábamos haciendo las compresiones, queríamos ventilar, pero como veíamos que el tórax no se expandía, queríamos seguir ventilando a este paciente. Entonces aquí hacemos el énfasis de si nosotros no vemos una respuesta ante la ventilación, ¿sí? Ante la insuflación a través de, pues, una bolsa válvula mascarilla, de no una apertura de la vía aérea de forma adecuada, no quiere decir que detengamos este proceso, ¿no? En este proceso debemos dar continuidad. Si la ventilación no se da de forma adecuada, continuamos con las compresiones sin interrumpir estas más de 10 segundos. Hacer unas compresiones de 100 a 120 compresiones por minuto, que es lo que nos indican hoy los protocolos actuales, las guías internacionales o las guías de práctica clínica, los que manejen guías de práctica clínica en su país, así como permitir la expansión torácica tan importante dentro del proceso de la reanimación cardiopulmonar. De nada sirve tener una compresión pues ya no de alta calidad, una compresión fuerte y rápido, pero si no vamos a permitir una buena expansión torácica. Aquí la importancia de la expansión torácica dentro de este proceso es lo que nos pudiera revertir el proceso del paro cardiorrespiratorio. Y siempre dentro del proceso de la reanimación, de la ventilación, pues siempre vamos a emplear un segundo para ventilar, que pues ya les mencionaba, el proceso de que si nosotros no estamos dando una ventilación, no estamos aperturando una vía aérea, pues no emplear más tiempos para querer continuar ventilando a ese paciente. Aquí el paciente pues lo vamos a comprimir fuerte y rápido nuevamente, no interrumpir compresiones más de 10 segundos, hacer compresiones de 100 a 120 y una expansión torácica. Y hoy actualmente se nos recomienda el uso de los metrónomos para llevar a cabo este proceso de la reanimación y de las compresiones de alta calidad. ¿Sí? Ahí pueden ustedes activar sus procesos de metrónomo, que la mayoría de los desfibriladores de última generación ya traen metrónomos activados para llevar a cabo este proceso. ¿Sí? Es como se va recomendando esto. De aquí viene pues también la responsabilidad del profesional de la salud que tiene un manejo de las vías aéreas. ¿Cuál es el manejo de las vías aéreas? Pues mantener una vía aérea de forma permeable, hacer una buena valoración de la apertura muscular, hacer una buena colocación de vía aérea avanzada de ser necesario. Y aquí lo importante es hacer un buen abordaje de esta vía aérea durante el proceso de la reanimación. Recuerden, haciendo énfasis nuevamente en que la compresión de alta calidad no se debe, ¿sí?, dejar de realizar. Pues aquí lo que vamos a hacer con el manejo de las vías aéreas dentro de este proceso de reanimación, ¿sí?, es hacer un buen abordaje de esto, pero hacer un manejo, un abordaje en escala. ¿Y qué queremos decir cuando manejamos un abordaje en escala? Pues hacer un abordaje en escala desde lo básico hasta lo avanzado. Hacer el uso desde una mascarilla de alto flujo, de manejo pasivo, desde una apertura con métodos manuales y mecánicos, ¿sí? Hasta pues una vía aérea avanzada a través de supraglóticos o a través ya de vías avanzadas como un tubo endotraqueal. Hacer a través de estos métodos manuales en el mantenimiento de la vía aérea, hacer una valoración de las vías aéreas, identificar a través de una escala de Mallampati, a través de una escala de distancia tiramentoniana, de una escala de una distancia interincisiva, un Cormal-Lehan,
un Macocha, ¿sí? Un Pons, un Limón 332, pues hacer una valoración de esta apertura o de ver si esta apertura en las vías aéreas se nos va a complicar o vamos a tener una dificultad dentro de ella para pues, hacer el uso adecuado, el abordaje adecuado en escala del manejo de las vías aéreas. Entonces aquí pues el manejo realmente es preguntarnos dentro de este proceso o esta responsabilidad en el profesional de la salud en este manejo de las vías aéreas, si estamos haciendo adecuadamente, si estamos llevando a cabo este proceso de forma adecuada, ¿sí? Del manejo de las vías aéreas. ¿Sí? Entonces el manejo de las vías aéreas lo vamos a hacer dentro de este proceso, ¿sí? Entonces, acá realmente una de las énfasis que se va haciendo dentro de este proceso de práctica avanzada es que nosotros tenemos un tiempo máximo, ¿sí? O lo ideal es hacer el manejo de la vía aérea, el abordaje de la vía aérea dentro del proceso de la reanimación, dentro del proceso de las compresiones. Pero bueno, si el personal o el profesional de la salud no tiene la experiencia, ¿sí? O realmente no es la persona o el especialista en el manejo de vías aéreas, pues le vamos a dar un tiempo máximo para manejar o probablemente intentar la apertura de una vía aérea de no más de 30 segundos. ¿Sí? Y de ahí seguir. ¿Sí? Recuerden que una de las recomendaciones importantes que se nos dio dentro de este proceso es no dejar de comprimir más de 10 segundos, pero pues aquí los procesos del manejo, el abordaje de la vía aérea es que tenemos 30 segundos para poder y no causar, sí, hipoxemias o hipoxias en el paciente o en la víctima que está presentando una complicación dentro de esta apertura. Entonces tenemos que estar haciendo este proceso de forma continua. ¿Sí? Entonces, dentro de este proceso, una vez que nosotros ya tengamos, ¿sí? Un dispositivo avanzado para la vía aérea, pues ya el reanimador ya no vamos a administrar los ciclos que conocemos como los ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, sino aquí ya vamos a hacer una administración de ventilación cada 6 a 8 segundos, ya vamos a hacer una administración de 8 a 10 respiraciones por minuto, ¿sí? Y esta es la forma, entonces ya entramos a una reanimación asincrónica, ¿sí? Donde ya no hay el proceso de 30 compresiones, 2 ventilaciones, sino aquí hacemos un proceso de compresiones continuas, ¿sí? Con una ventilación cada 6 a 8 segundos, en las cuales vamos a verificar un ritmo de compresión, un ritmo de valoración durante este proceso, ¿sí? De cada 2 minutos. Entonces vamos a hacer este proceso de compresiones, ventilación, con bolsa, válvula, mascarilla, ¿sí? Con dispositivos tanto mecánicos como avanzados, con ciclos de RCP sincrónicos que se da o asincrónico y hacer una valoración. Entonces nosotros también cuando hacemos este abordaje de vías aéreas, algo importante es la auscultación de nuestros, o la valoración más bien, de si tenemos una adecuada apertura de vías aéreas. Y aquí hay algo que hay que recordar también, que recuerde que cuando nosotros hacemos este proceso de la valoración del manejo o la colocación del dispositivo de la vía aérea, sea cual sea este, pues tenemos que ver, ¿sí? A través de una valoración de lo que es la zona gástrica de forma inicial. Y después de hacer esa valoración de forma gástrica de forma inicial, es donde nosotros ya valoramos nuestros campos pulmonares para ver si tenemos una buena ventilación o una buena colocación de un dispositivo. Así como en este caso, otra de los énfasis que nos da dando en estos procesos actuales y que hasta hoy en día se sigue manejando es la valoración de la capnografía, ¿sí? Y la oximetría de pulso, ¿no? Que nos habla que la capnografía por encima de 20 milímetros de mercurio muestra que se está generando realmente un gasto cardíaco adecuado durante este proceso de la reanimación, ¿sí? Y pues un aumento repentino en la capnografía es indicativo realmente de un retorno a la circulación espontánea. Si después también nos habla con el manejo, si tenemos la valoración de la capnografía, nos dicen estos protocolos que si después de 20 minutos de reanimación de alta calidad, o sea que si nosotros estamos aplicando un buen proceso, ¿sí? De compresiones de calidad en este paciente y se mantiene por menos de 10 milímetros de mercurio, se convierte, o más bien tomamos la indicación o la decisión de parar la reanimación cardiopulmonar.
¿no? En este caso, si tenemos también en nuestras terapias intensivas, si una presión arterial diastólica por encima de 25 milímetros de mercurio, de la misma forma. Y así también, pues, en este manejo de las vías aéreas, el manejo de la medicación, en caso de que nosotros no tengamos un dispositivo de acceso vascular en donde podamos aplicar fármacos en estos pacientes dentro del proceso de la reanimación. De ahí, dentro de otros de los procesos de nuestra práctica avanzada en el soporte cardiovascular avanzado de vida, es el manejo adecuado del desfibrilador, donde tenemos que tener importancia, o le debemos dar la importancia que cada descarga debe ir acompañado de forma inmediata por compresiones de alta calidad, ¿sí? En ese momento, de forma inmediata, tenemos que aplicar las compresiones, tenemos que tener al equipo de respuesta inmediata, ¿sí? En este proceso cuando llevamos a cabo la descarga, ¿no? También dentro de las recomendaciones de esto es que en los pacientes que nosotros encontremos o que tengamos más bien dentro ya sea de un servicio prehospitalario o de un servicio hospitalario en el cual los tengamos monitorizados, estemos haciendo una monitorización en estos pacientes, el tiempo entre la fibrilación ventricular y la administración de la descarga, o sea, el tiempo en que nosotros estamos identificando el paro cardíaco, en la que estamos identificando la arritmia que está presentando este paciente, en la cual pudiéramos observar una fibrilación ventricular, y el tiempo en que tenemos que hacer esta descarga de forma inmediata debe ser inferior a 3 minutos. Y después, en este proceso, pues aplicar la RCP o la compresión de alta calidad mientras se prepara o se carga, ¿sí? El desfibrilador. Uno de los errores más comunes que cometemos es que muchas veces queremos desfibrilar al paciente, estamos esperando que el desfibrilador cargue, ¿sí? Y dejamos de comprimir, ¿sí? A la víctima. Entonces aquí es mantener la compresión de alta calidad mientras estamos cargando el desfibrilador. Yo creo que la mayoría de ustedes, no me dejarán mentir, muchos desfibriladores, bueno, esto va a cambiar también el modelo, la marca, en la casa comercial de desfibrilador, pues va a cambiar. A veces hay desfibriladores que cargan muy rápido, como hay desfibriladores que se llevan hasta un proceso de 10 hasta 15, hasta máximo 20 segundos en hacer una carga de este desfibrilador. Entonces, en ese tiempo, en ese proceso de esos segundos que se llevan, no debemos dejar de comprimir, ¿sí? A la víctima y mantener esa perfusión cardiocerebral. De ahí, pues, conocemos dentro de esta desfibrilación, o debemos conocer, que existen dos ondas tipos, una monofásica y otra bifásica, que actualmente es muy raro que encontremos una monofásica, no quiere decir que no exista, puede ser en algunos hospitales. Yo creo que, bueno, hablando de nuestro país de México, aquí encontramos en algunos hospitales así de comunidad sobre todo, también seguimos encontrando con desfibriladores de forma monofásica. Yo no sé si en su país lo tengan, pero pues bueno, nos pudiéramos encontrar con este tipo de equipo electromédico, así como podemos encontrar hoy en día, y es que encontramos los desfibriladores de última generación con ondas bifásicas en donde vamos a desfibrilar a nuestro paciente con joules de 120 a 200 joules. Entonces, cuando hablamos de ondas monofásicas, pues el concepto de hablar de una onda monofásica nos habla que una corriente eléctrica pues viaja en una sola dirección. Prácticamente es cuando veíamos realmente que la desfibrilación que le proporcionamos a este paciente era bastante fuerte, cuando hablamos sobre todo de estos 360 joules, a comparación de una onda bifásica, donde la corriente que nosotros le aplicamos a la víctima en el tórax o en el torso del paciente viaja en dos direcciones entre dos electrodos, y eso hace o permite que sea más efectivo y utilice menos energía de descarga y sea más efectivo esta respuesta. Pero para ello, pues también tenemos que tener, ¿sí? Una manera adecuada de cómo utilizar estas palas en el tórax del paciente, ¿no? Y es como debemos, si nosotros no tenemos esta práctica, ¿sí? Esta simulación clínica, pues cuando nosotros enfrentemos o abordemos al paciente ante una desfibrilación, no vamos a aplicar una desfibrilación de forma efectiva. Así como ya mencionábamos antes, ¿sí? No dejar de comprimir al paciente mientras nosotros estamos descargando.
Pues aquí lo ideal es siempre conocer qué tipo de equipo electromédico es el que tenemos en nuestras áreas, dentro de nuestros carros de paros, que muchas veces se tiene de esta forma. Y en este caso, si nosotros llegamos a tener un equipo electromédico, un desfibrilador, ¿sí? Donde realmente a veces por cuestiones de uso, por cuestiones de tiempo, que ya tengamos ese equipo, no veamos, ¿sí? O ya tenga borrado los números donde diga cuántos joules voy a cargar, ¿no? Realmente a veces ya no tengo ese indicativo dentro de mi equipo electromédico por cuestiones de desgaste del equipo que pudiera suceder en algunos hospitales donde no tengamos la infraestructura, ¿no? En cada determinado tiempo. Pues si no conocemos la dosis, si no tenemos la dosis, no la visualizamos o no me acuerdo, pudiera suceder, o el profesional de la salud, en este caso, que pudiera ser, pues no sé cómo le llaman ustedes en Perú, una disculpa por esto, nosotros acá le llamamos pues el interno, que es el estudiante que está llevando a cabo este proceso, que también participa dentro, o el residente, ¿sí? De medicina, que está también dentro de un aprendizaje o dentro de este proceso educativo. Entonces, a veces si no desconocemos o se nos olvida, ¿sí? Cuántos son los joules que vamos a manejar, pues la recomendación es hacer la dosis máxima que maneje el desfibrilador, ¿no? Donde dice en el botoncito, donde dice desfibrilación, ¿sí? Le vamos a dar la dosis máxima que la mayoría de los desfibriladores pues manejan hasta 360 joules. Pues así es como lo pudiéramos manejar en caso de que nosotros no visualicemos o desconozcamos realmente cuántos son los joules que manejamos en un paciente. Entonces, la clave para aumentar la supervivencia de las personas que han sufrido un paro cardiorrespiratorio súbito es resaltar la importancia de una desfibrilación inmediata junto con la RCP de alta calidad. Ahí dentro de este proceso también es la importancia del manejo y control del carro de paro. Si nosotros no conocemos o no tenemos conocimiento sobre cómo vamos a manejar, ¿sí? Un carro de paro, ¿sí? Pues tenemos que tener ese conocimiento del orden y la estructura que llevamos a cabo, ¿sí? De cómo funciona este equipo de reanimación, cómo lo tenemos estructurado, cómo lo tenemos equipado, cuáles son sus partes, cuáles son sus instrumentos que lo componen, saber qué hacer en caso de ser preciso la intervención, cuál es la intervención al usar este equipo conocido como carro de paro, o digo como carro azul, carro rojo, como ustedes los conozcan en sus áreas hospitalarias. Aquí la importancia es conocer cómo está distribuido y cómo está estructurado, ¿no? ¿Cuál es el área donde tenemos o cuál es la estructura, el cajón, el compartimiento, donde tenemos los fármacos, cómo tenemos acomodados esos fármacos, si por orden alfabético, si por otra forma de acomodamiento, donde tenemos el compartimiento de vías aéreas, donde tenemos el compartimiento de accesos vasculares y donde tenemos el compartimiento de soluciones. Entonces, esa es la importancia de conocer un carro de paro para llevar a cabo una verificación, un orden establecido, sí, tener siempre conectado nuestro equipo electromédico, que la mayoría, y esto es todo lo manejan las casas comerciales como tal de los manejos de desfibriladores, es tener nuestro desfibrilador conectado a tomas eléctricas las 24 horas del día, mientras no se esté haciendo uso del carro de paro. Tener nuestra tabla de reanimación, ¿sí? Muy importante dentro de esto, el funcionamiento del equipo, el funcionamiento de nuestros tanques de oxígeno, que va a ser muy importante dentro de este proceso, y participar todo el equipo multidisciplinario que estamos en ese proceso o que estamos en ese evento, que estamos en ese servicio hospitalario, participar y conocer cómo está equipado ese carro de paro. Si no, parece que dentro de un evento cardiovascular pareciera un campo de guerra realmente cuando aperturamos o hacemos uso de este equipo tan importante, ¿no? Dentro de este mismo equipo, pues tener un acceso vascular o buscar tener un acceso vascular periférico, y si no este no es posible, pues colocar un acceso intraóseo, que es lo más práctico hoy en día. Los accesos intraóseos, realmente quien lo tiene, utilícelo, es lo más rápido usar dentro de un acceso vascular. Recuerden que estos pacientes llegan completamente colapsados en su sistema endovascular. Probablemente el buscar un acceso IV, ¿sí? Es muy difícil. El tener un acceso central nos lleva tiempo dentro de un proceso de reanimación cardiopulmonar, y lo más fácil, ¿sí? Es tener un acceso intraóseo
lo más rápido posible. Y pues siempre respetar algo que nos dice una mnemotecnia, y esta es una mnemotecnia que nos maneja la AJA y nos maneja, sí, todos los procesos de la reanimación cardiopulmonar. Cuando nosotros aplicamos un fármaco dentro de la reanimación, administrar la aplicación de este fármaco de forma rápida con las técnicas 20-20. ¿Qué quiere decir esto? Administrar el fármaco, administrar con 20 centímetros de solución, hacer un empuje, lo que conocemos como un empuje de carga rápida, perdón, en bolo, ¿sí? Y hacer una elevación de nuestra extremidad durante 20 segundos, ¿no? En este caso, si nosotros no tenemos un acceso vascular IV, no tenemos un acceso vascular intraóseo, pues podemos tener un acceso vascular también por vía endotraqueal, si ya tenemos, en este caso, la vía endotraqueal o el manejo de la vía aérea avanzada colocado en este paciente, ¿sí? En donde pues también podemos hacer el manejo de los fármacos en dosis doble o en dosis triple, en donde pues aquí tenemos que diluir realmente el fármaco y pues pasarlo con a través de una bolsa, válvula, mascarilla, hacer un periodo de 5 ventilaciones, buscando una respuesta como si fuera una nebulización o buscar esta nebulización. La recomendación de este es que cuando nosotros coloquemos este fármaco por el manejo de las vías aéreas, hacerlo a través de una sonda en el interior del lumen del tubo endotraqueal o del manejo supraglótico del cual tengamos, ¿no? En este manejo de vías aéreas del fármaco a través del manejo de la vía aérea avanzada, pues los fármacos más reconocidos hasta el día de hoy, pues es el manejo de la adrenalina, atropina, lidocaína dentro del proceso de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, pues siempre, pues va a haber una enfermera o va a haber mucho dentro de este proceso del equipo de respuesta inmediata que pues va a haber alguien dentro de la unidad que nos va a ayudar a controlar el flujo de personas o el equipo, camas, camillas que se encuentren y buscar un ambiente más accesible para llevar a cabo este proceso, revisar conexiones, verificar la toma de aire para tener un acceso a la vía aérea de forma adecuada a través de una aspiración de secreciones. ¿Sí? Se va a apoyar la intervención de la enfermera o del profesional de salud que esté en el manejo del carro de paro y pues también que nos va a ayudar en la toma de muestras, ¿sí? Y pues dentro del equipo de la reanimación cardiopulmonar, pues nos hablan que pues vamos a tener un equipo de 5 a 6 personas en las cuales ya hablamos de cada uno de ellos, cuáles son las intervenciones en esta práctica avanzada. Y dentro de estas intervenciones, pues uno de los importantes, pues es el líder, ¿no? Que es el que va a guiar todo este proceso de la reanimación cardiopulmonar para llevarlo de forma adecuada y tener éxito en esta, así como tener una persona que nos lleve los registros, ¿sí? De todos los procesos que se estén haciendo de cada uno de ellos y de los tiempos de reanimación que se llevan a cabo. Claro que esto, pues muchas veces tenemos que romper con este esquema porque pues también va a depender de la estructura y de la cantidad de recurso humano que nosotros tengamos en cada área hospitalaria, en nuestras áreas de choque, en nuestras áreas de terapia intensiva, sí, pero que yo creo que en la mayoría de los hospitales probablemente sí cumplimos con este número, con esta cantidad de profesionales de la salud que pueden proporcionar o pueden completar este equipo de respuesta inmediata. Dentro de este proceso, pues también hablamos un poquito de lo que son los cambios en el algoritmo, los últimos cambios que se han dado, que nos hablan o nos introducen en el punto de la medicación. Antes nos hablaba de la aminodarona, ¿no? Que también ya usamos la aminodarona contra lidocaína. Hoy actualmente, pues bueno, lo único que hicieron fue incluir pues ya el manejo de la lidocaína dentro del proceso de la reanimación, ¿no? En el apartado de la actividad eléctrica sin pulso o de la sistolia, ¿sí? En el recuadro 10, así como lo ven ustedes, pues se considera ya el manejo de la vía avanzada, que ya lo llevamos a cabo, y lo único que hicieron pues fue incluir dentro de este algoritmo el manejo de la capnografía, ¿no? Pero pues esto también va a depender si nosotros tenemos este equipamiento que es dentro de nuestros procesos también dentro de la práctica avanzada, en cómo lo vamos a manejar. Así como en el recuadro 12, como ahí lo podemos señalar, sí cambia el punto que nos manejaba asistolia, actividad eléctrica sin pulso,
o si no hay signos de retorno a la circulación espontánea. Ahora, si no dice si hay retorno a la circulación espontánea, dice vaya a los algoritmos de cuidado posparo cardíaco, ¿no? Entonces son los cambios que se van dando en estos algoritmos de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y de ahí pues tenemos otro importante que se ha estado dando mucho énfasis en los últimos años, ha existido realmente hace muchos años, pero esto se le ha estado dando énfasis sobre todo en los últimos 5 años, 10 años aproximadamente, en los principios de la reanimación de alta perfusión, en las cuales la AJA ya manejaba a través del High Quality CPR, ¿sí? Nos hablaba de los sistemas que proporcionan hasta 3 ciclos de insuflación pasiva de oxígeno, la inserción de un dispositivo para la vía aérea y hacer 200 compresiones continuas con descargas interpuestas. Y esto, pues, a través de la AJA, pues, demostró, ¿sí? Pues también, pues ya vieron que, bueno, los que han tomado o los que han sido parte de una certificación AJA, pues realmente le hacen énfasis al proceso de la reanimación 32, pero dentro de estos procesos de la AJA, pues nos manejaba este proceso de alta perfusión, ¿no? Y hoy otro de los sistemas también muy conocidos dentro de estos principios de reanimación de alta perfusión es el conocido, si a alguien ya lo conoce por ahí, es el Pittsburgh Reanimation Strain, que es una forma también que nos habla, ¿sí? De cómo convertir el conocimiento de la reanimación en ciencia práctica con reanimación de alta perfusión. ¿Y cuál es la diferencia entre la reanimación, podríamos decir, convencional y la reanimación de alta perfusión cerebral? Es como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Que realmente en la reanimación de alta perfusión, pues realmente ya no manejamos o no la hacemos más práctica realmente al inicio de la ventilación pasiva, o sea, a través del inicio de mascarillas con alto flujo, ¿sí? Y no a través de una bolsa válvula mascarilla, como lo hace la reanimación convencional, como lo mencionamos. El otro es, esto permite, pues, que a través de esta utilización de ventilación pasiva, la presión negativa generada al relajar el tórax dentro de las compresiones torácicas generará una entrada de oxígeno hacia los pulmones. Aquí también nos habla sobre la ventilación cada 10 compresiones, ¿sí? Lograr una ventilación adecuada, ¿sí? Con 500 centímetros cúbicos o menos, ¿sí? Dentro del manejo de la bolsa, de la mascarilla, si es que la tenemos, ¿sí? Y pues nos habla los mismos fundamentos de hacer una compresión rápida, ¿sí? Hacer una compresión de 200 compresiones de forma inicial, ¿sí? Y no mover al paciente o no intubar al paciente, no tener un acceso de vía aérea avanzada y no usar algún dispositivo mecánico si así se utiliza durante los primeros 10 minutos de reanimación. En paro cardíaco, realmente un evento cardiovascular presenciado, desfibrilar dentro de este proceso después de 10 minutos o después de 200 compresiones. Y la diferencia, pues las vemos en estas imágenes, yo creo que está más que claro. Cuando hacemos una reanimación cardiopulmonar de forma avanzada, en una técnica, un procedimiento de 32, vemos cómo la presión de perfusión coronaria no se mantiene continua, a diferencia que cuando hacemos una reanimación de alta perfusión, vemos cómo la presión de perfusión coronaria como cerebral se mantienen perfundidas de forma continua, ¿sí? Y esto pues es con base a ciencia, estudios, evidencia científica o como se ha presentado, ¿sí? Entonces aquí lo que se debe valorar como una reanimación exitosa realmente, y esto lo manejan los cursos de Pittsburgh Reanimation Strength, ¿sí? Realmente la reanimación realmente exitosa dentro del proceso de la reanimación cardiopulmonar es llevar al paciente al alta hospitalaria, ¿sí? Eso es una reanimación exitosa como tal. No, no la reanimación exitosa, no tenerla como un retorno a la circulación espontánea, sino es que el paciente o la víctima a la cual acudimos dentro de un proceso de reanimación cardiopulmonar lleve a su proceso de alta voluntaria de un área hospitalaria, ¿no? Que este paciente sea un paciente activo para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, ¿sí? Y pues aquí es que uno de los fundamentos es que la evidencia se puede modificar, pero también se puede mejorar.
¿no? Pues aquí realmente les pongo el algoritmo, realmente, más para que tengan una idea, para los que no conocen el Pit Reanimation o no han escuchado alguna vez de él, pues yo creo que ya la mayoría de ustedes lo han escuchado, realmente este es un curso tanto internacional y sobre todo a nivel latinoamericano. Uno de los, el maestro Adiel García Cuellar de Estados Unidos, es uno de los que, más bien es el originario, ¿sí? O la persona que ha hecho o ha llevado este programa a nivel latinoamericano y a nivel internacional de cómo realizar este sistema de soporte vital cardiovascular avanzado de vida, ¿no? Entonces nos habla de hacer compresiones ininterrumpidas, hacer un manejo de vía aérea, ¿sí? Con altos flujos, con mascarillas o ventilación pasiva, ¿sí? Hacer las descargas de forma inmediata, ¿sí? Ante una compresión de alta calidad y administrar compresiones asincrónicas dentro del proceso de la reanimación, ya sea este con vía aérea avanzada o sin vía aérea avanzada, ¿no? Y de otra la importancia dentro de todo este proceso que ya hablamos de la reanimación cardiopulmonar, pues es el proceso de siempre tratar las H's y las T's, siempre tener importancia que dentro de este proceso, si nosotros no tratamos la causa que está llevando al evento cardiovascular, ¿sí? O al paro cardiorrespiratorio, este paciente realmente no va a ser recuperado. Realmente tenemos que tratar la causa y realmente creo que las dos causas dentro de todas estas más frecuentes que se dan es la hipovolemia a través de hemorragias sanguinantes, bastantes, ¿sí? Y otra de ellas pues es la hipoxia, que son las causas más frecuentes que se producen dentro de todas estas, ¿no? No quiere decir que dentro de esto no se produzcan todas las demás, pero son las causas que tenemos que tratar dentro de este proceso. Entonces, para concluir realmente pues esta plática, pues dentro de nuestras conclusiones es que las compresiones de alta calidad, ¿sí? Son el paso más importante del proceso de soporte vital cardiovascular avanzado de vida. La descarga debe ser inferior a 3 minutos y debe practicarse la compresión de alta calidad mientras se prepara el desfibrilador o mientras se carga este, ¿sí? Y hacer un manejo escalonado del abordaje de la vía aérea, ¿sí? De forma adecuada y no olvidarse tratar las H's y las T's como las causas que van a hacer la diferencia en un soporte vital cardiovascular avanzado de vida. Una atención óptima, los profesionales de la salud deben utilizar un enfoque sistemático, ¿sí? Y la reanimación no es suficiente, ¿sí? Si el personal no está entrenado o capacitado adereestado para llevarlo a cabo. Pues realmente les agradezco nuevamente la invitación al Colegio de Médicos del Perú. Muchas gracias desde Campeche, México, y pues realmente